Suplicarle, por favor, si usted tiene una Biblia a la mano, quiero pedirle, por favor, que la abra. Quiero hablar palabra del Señor. Le oraba a Dios y le decía: Padre, yo nada tengo que decir que pueda cambiar la vida de esta gente, pero en tu palabra hay principios poderosos que pueden restaurar. Amén. Así que no quiero hablar de mí, quiero hablar del Señor. Quiero hablar de lo que Él hace y de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Acompáñenme, por favor, al libro de los Salmos, Salmos, capítulo número 112. Salmo 112 y versículo número 1 en adelante. Dice la bendita palabra de nuestro Dios: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Amén. Padre, te damos gracias esta noche por habernos convocado a este lugar. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos que tu buena palabra ministre en nuestras vidas. Señor, pedimos que esta palabra salga de mi boca con unción, con revelación, Señor, para que provoque cambios, transformación, Señor, en la vida de los que la escuchen. Señor, bendecimos, mi Dios amado, los que están en este lugar y aún aquellos que puedan escuchar esta enseñanza a la distancia, Señor, o en diferido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarle, hermano amado y hermana amada, acerca de la mejor herencia que podemos dejar, que podemos transmitir. Yo creo que como matrimonios, una de las grandes preocupaciones que tenemos es: ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a heredar a nuestros hijos o a nuestras generaciones? Muchos de nosotros nos esforzamos, trabajamos duro, porque queremos dejarle a nuestros hijos algo que ellos puedan disfrutar. Muchos nos esforzamos para darles una buena educación. ¿Cuántos se esfuerzan para darle una buena educación? A ver, a sus hijos, levanten la mano. Diga conmigo, eso es bueno. Muchos nos esforzamos también para poder dejar algo que nuestros hijos puedan disfrutar el día de mañana. Algún bien, alguna propiedad, algún negocio que podamos heredar. Y todo eso es bueno. Pero en realidad, la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es el hecho de llevarlos a que conozcan a Jesús como su Señor y Salvador. No hay mejor herencia que nuestros hijos puedan recibir de nosotros que una vida que modele la palabra de Dios. Fíjense que la porción que leímos comienza hablando de un hombre. Diga conmigo, con uno que comience es suficiente. Dice, bienaventurado el hombre. La palabra bienaventurado es afortunado, bendecido, feliz, dichoso. El hombre, dice, oiga, el hombre que teme a Jehová. Y comienza hablando del individuo como tal y de su vida temerosa ante Dios, una vida obediente que obedece los mandamientos, que se deleite en la palabra, pero luego comienza a hablar de su descendencia. Y eso es lo que me llamaba la atención, porque el efecto de ese temor a Dios, el efecto de ese amor por la palabra, se ve reflejado en su descendencia. Dice la Biblia, su descendencia será poderosa en la tierra. Y a mí me llama la atención, comencé a indagar más y llegué al entendimiento de que ese versículo, cuando dice su descendencia será poderosa, otra traducción dice, sus hijos serán triunfadores. ¿Y cuántos quieren que sus hijos triunfen en la vida? Y yo sé que para triunfar necesitan estudiar. Yo sé que para triunfar necesitan aprender cosas que les sirvan en la vida. Yo sé que para triunfar nuestros hijos necesitan muchas cosas, pero por sobre todas las cosas nuestros hijos necesitan conocer a Jesús. Y nosotros hoy en día nos damos cuenta
de la necesidad de que nuestros hijos se metan de lleno con Dios y que nuestra descendencia se meta de lleno con Dios. Y entonces yo le decía, Señor, ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo lograr que la generación siguiente o la generación que viene pueda seguir los pasos de la generación anterior? Antes que nada, quiero decirle que cada generación es el producto de lo que la generación anterior hizo. En pocas palabras, si algo está sucediendo malo con esta generación, es porque la generación anterior hizo algo incorrecto, hizo algo que no estuvo bien. Entonces yo le decía, Señor, como matrimonios, a veces nos enfocamos en nosotros, nos enfocamos en la pareja, pero olvidamos que hay algo más. Olvidamos que como parejas hemos procreado hijos. Como pareja quizás tenemos la responsabilidad de formar hijos. Y esos hijos que Dios nos dio, esos hijos que Dios puso en nuestra mano, algún día, hermano, van a reflejar lo que aprendieron en el hogar. Amén. Entonces, lo primero que usted tiene que ver en esta porción es que el hombre que teme a Jehová es dichoso. Diga conmigo, el que teme a Dios es dichoso, es afortunado. Y esa palabra o esa frase, temer a Dios, es una frase que mencionamos, pero a veces no entendemos. Y el tema es que el temor a Dios es algo que se vive, no algo que se dice. La razón por la cual dice la Escritura que su descendencia será poderosa en la tierra es porque el vivir o la vivencia de un matrimonio se ve reflejada en la vida de sus hijos. Quiere decir que donde hay un hogar que le teme a Dios, que ama la palabra y que vive de acuerdo a esa palabra, tienen que haber hijos que imiten el caminar de sus padres, que imiten el corazón de sus padres. En pocas palabras, significa entonces que cuando las cosas no están bien en la otra generación, tenemos que revisar qué es lo que nosotros no hicimos bien, qué es lo que nosotros hicimos incorrectamente. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Venir a una iglesia, andar con la Biblia bajo el brazo, conocer la Biblia de pe a pa, no me vuelve a mí una persona ejemplar en mi casa. ¿Está conmigo acá? Lo que me vuelve una persona ejemplar en el hogar es la forma en que vivo y cómo practico la palabra que conozco. La razón por la que dice bienaventurado el hombre que teme a Jehová es porque el temor a Dios no se puede fingir. ¿Alguien está aquí conmigo? El temor a Dios no se puede fingir. El temor a Dios es algo que brota del corazón. Y además de eso, también dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Otra versión dice, el que disfruta obedecer a Dios. Y me gusta porque entonces comprendo que mientras nosotros como matrimonio estamos viviendo una vida correcta delante de Dios, nuestros hijos están viendo nuestras decisiones, están viendo nuestro proceder, están viendo cómo actuamos, se están formando una imagen de lo que es ser un cristiano. Muchas veces nosotros señalamos a los jóvenes y decimos que estos jovencitos andan mal, pero no nos damos cuenta que fuimos nosotros los que les enseñamos o les modelamos un evangelio incorrecto, porque veníamos a la iglesia a levantar las manos, pero en la casa jamás les dimos buen testimonio. Y entonces nuestros hijos aprendieron y aprendieron mal. Y ahora estamos tratando de corregir muchas cosas, ¿verdad que sí? Pero dígale a su esposo, a su esposa, estamos a tiempo todavía de hacer muchas cosas bien. Amén. Ahora dice la Escritura entonces, bienaventurado. Diga conmigo, afortunado. Dígale a su esposa y a su esposo, somos bienaventurados porque tememos a Jehová. Temerle a Jehová significa respetarlo, reverenciarlo, significa aborrecer el pecado, significa amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Entonces, bienaventurado, el matrimonio, voy a decir esta palabra aquí porque estamos hablando a matrimonio. Bienaventurado el matrimonio que teme a Jehová. Bienaventurados nosotros que buscamos del Señor, aquellos que en sus mandamientos nos deleitamos, en su palabra nos deleitamos, aquellos a quienes obedecerle a Dios es un deleite, bienaventurados. Y veía lo siguiente, deleitarse en la palabra es amar la palabra, es disfrutarla, es vivirla. Y yo creo que
cuando nuestros hijos están pequeños y nos preguntan por qué hacemos las cosas que hacemos, esa respuesta que tú le das queda marcada en el corazón de nuestros hijos, porque cuando tú le dices a tu hijo, porque esto es lo que dice la palabra de Dios, porque esto es lo que enseña la Escritura, tus hijos empiezan a comprender que lo que tú haces está dirigido por la palabra del Señor, que tú no estás obrando en tus propias fuerzas, sino que estás obrando por lo que estás aprendiendo en las Escrituras. Cuando tú comienzas a caminar de acuerdo a la palabra, tus hijos comienzan a ver los cambios en ti. ¿Cuántos creen que sus hijos han visto cambios en su vida? ¿Sabe? Alguien me decía a mí, había un pastor que decía, si usted quiere saber si yo soy buen pastor, hable con mi esposa. Y yo le añadí, decía, y también con sus hijos. Porque sabe que he detectado que nuestros hijos y nuestras esposas, o viceversa, esposos, conocen verdaderamente lo que somos. No lo que somos en la iglesia, lo que somos en la intimidad, lo que somos en el hogar, lo que somos en la calle, lo que hablamos. Todo lo conocen, ellos saben perfectamente lo que somos. Por eso a veces se ríen de nosotros. ¿Se ha fijado usted con una risita así medio? Dice. Porque saben que lo que estamos diciendo no es cierto a la hora de la verdad. Y eso nos debería provocar a nosotros un deseo de cambiar. Amén. ¿Cuánto queremos cambiar? Entonces, el resultado del temor a Dios y el resultado de obedecer a Dios es el hecho de que la descendencia será triunfadora. La descendencia será poderosa. Entonces, oiga esto. Veo en las Escrituras un hombre llamado Josué. En el capítulo 24 de Josué dice la Biblia que ya casi llegando al final de sus días, Josué les hace una remembranza a toda la casa de Israel y les dice de dónde Dios los había sacado. Y les dijo, acuérdense de dónde Dios nos sacó. Dígale a su matrimonio, ahí a su esposa, dígale, acuérdate de dónde Dios nos sacó. Josué les dice, acuérdense, Dios nos sacó del otro lado del río donde estaban nuestros padres que eran idólatras. Y mire todo lo que dice Josué, acuérdense de dónde nos trajo. Y Dios nos trajo por el desierto, nos condujo, nos trajo a esta tierra. Y aquí Dios derrotó a nuestros adversarios y nos dio esta tierra por herencia. Josué le está diciendo a la gente que se acuerde la obra de Dios. Y le está hablando a un pueblo que después de haber visto las maravillas de Dios, se está volviendo hacia otros dioses. Y entonces Josué les dice, miren, la conclusión de todo este mensaje es este. Ustedes pueden servir a quien les dé la gana. Ustedes pueden servir a otros dioses si quieren. Pero yo quiero hacer una declaración. Y él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Significa que Josué estaba entendiendo un principio. Todo lo que tú quieras ver en tu hogar, lo tienes que comenzar tú. Si tú quieres tener hijos servidores, tienes que empezar sirviendo. Si tú quieres tener hijos que den buen testimonio, tienes que comenzar haciéndolo tú. Porque Josué dijo, yo y mi casa. Él comenzó poniendo su nombre adelante porque él sabía que su casa iba a ser el reflejo de lo que él hiciera. Su casa iba a ser el reflejo de lo que él decidiera. Su casa iba a ser el reflejo de lo que él mismo decidiera vivir. Es por eso que muchas veces nosotros no podemos ver resultados que queremos porque no empezamos dando nosotros el primer paso. Josué le dice entonces a todos, yo he tomado una decisión, no sé ustedes cuál decisión tomaron, pero yo he tomado una decisión. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo quisiera que tu familia tenga una identidad y que tú pudieras decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, alguien tiene que comenzar. Así como dice la Escritura, bienaventurado el hombre. Eso quiere decir que hubo uno que comenzó a temerle a Dios y su descendencia fue bendecida por eso. Yo veo en las Escrituras cómo el Señor, hermano, enfatiza el hecho de que la familia es importante. Nunca, nunca, nunca la familia va a pasar a un tercer o cuarto lugar en nuestra vida. En el corazón de Dios, la familia siempre ha sido primero. Si usted se da cuenta, cuando el Señor comience a hablarle al pueblo de Dios, le empieza a decir, y estas palabras no son solo para ti. Así que ve a su esposo, a su esposa y dígale, la palabra no es solo para nosotros.
Porque lo que olvidamos muchas veces es nuestra labor, la que tenemos que llevar a cabo en nuestros hogares. Dice la Escritura, si me acompaña al libro de Deuteronomio, por favor. Deuteronomio, capítulo número 6. Miren lo que dice la Escritura en el versículo número 6. Hablando desde el 4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, oiga esto, qué interesante, hermano. ¿Estarán donde? Diga conmigo, y estas palabras estarán sobre mi corazón. Ahora dice esto, oiga, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Oiga esto, qué importante. Aquí Dios está diciendo algo tremendo a esta gente. Le está diciendo: si ustedes quieren un efecto multiplicador en sus casas, tienen que entender que son ustedes los responsables de repetirle estas palabras a sus hijos. Mire qué tremendo. Y estas palabras que yo te mando hoy, primero, diga conmigo, primero, la palabra de Dios debe estar en mi corazón. Ahora, miren lo que dice. Y luego dice verso 7, punto y coma, verso 7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Oiga, ¿a qué horas? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? Dice: y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire qué tremendo. Lo que está diciendo es, oiga, escúcheme acá por favor, porque esto yo quiero que se lo grabe. Lo que está diciendo es: la responsabilidad de tus hijos no es de nadie más que tuya. Así es que vea a su pareja ahí y dígale: la responsabilidad de nuestros hijos no es del maestro, no es del pastor, no es del de escuela dominical, es nuestra. ¿Alguien está aquí para decirle amén al Señor? Entonces, oiga esto, pero quiero que comprenda lo primero, porque si usted no comprende lo primero, no va a poder comprender lo demás. Eso es obvio. Oiga, dice: estas palabras, antes de trasladarlas a tus hijos, deben de estar sobre tu corazón. No dice sobre tu mente solamente, sino que estas palabras, si tú quieres que tus hijos las vivan, las tienes que vivir primero. Muchos de nosotros le decimos a nuestros hijos y les hablamos a nuestros hijos de obediencia y que mira, si sos obediente vas a ser bendecido, pero nosotros no somos obedientes. No se me agache, que esto es para usted. Usted vino a una enseñanza para matrimonios. Amén. Muchos de nosotros le decimos a nuestros hijos que hagan cosas que nosotros no hacemos. Y eso no va a tener ningún efecto porque esas palabras no están sobre nuestro corazón. Lo único que va a tener efecto en nuestros hijos es aquello que vivimos. Si usted no lo vive, no lo puede ministrar. Usted puede trasladar información que conoce, pero la información que usted conoce no cambia la vida de sus hijos. Usted va a poder cambiar a sus hijos cuando les ministre lo que vive. Por eso dice: estas palabras que yo les hablo ahora van a estar sobre su corazón. Primeramente tienen que entender que estas palabras se deben meter en el corazón, deben vivirlas y deben experimentarlas. Yo no sé si a usted le ha pasado cosas así como un poco risibles. Le voy a poner ejemplos que usted va a poder comprender. Como cuando usted va al médico, ¿verdad? Y resulta que el médico que lo está atendiendo, hermanos, tiene como 100 libras de sobrepeso. Y cuando usted llega, le dice: es que usted tiene que bajar de peso, porque el sobrepeso es malo y el hombre no cabe en la silla. Y usted dice: ¿ve quién habla?
O como cuando el doctor le dice, tiene que dejar de fumar y con la cajetilla de cigarros en la bolsa. ¿Qué cambio puede ejercer eso en nosotros? Si no me está dando un consejo que él vive. Ahora trasládelo a todo en el ámbito nuestro. Como cuando la esposa le dice a sus hijos, obedece a tu papá. Y el hijo dice, ¿y vos? Tengo barra ahí atrás, ya vi. Ya ve, usted se quedó callado, perdió una buena oportunidad los varones de aquí, pero bueno, después no se queje. Eso es así. Como cuando usted le dice a su hijo, mira, deberías ir a la iglesia y usted se queda dormido. No puede usted aconsejar ni hablar de lo que no vive. Usted necesita entender este día que si quiere provocar cambios en su familia, necesita comenzar usted. Así que dígale a su esposa, ahí vamos a comenzar hoy nosotros. Si usted comienza y toma decisiones correctas, sus hijos lo van a seguir. No porque usted tenga la razón solamente, sino porque los resultados van a ser los correctos. Y nuestros hijos, hermanos, perdónenme que se lo diga, pero le voy a hablar por los míos y también por los suyos. Nuestros hijos, hermanos, son más vivos que nosotros. A sus hijos no le diga a usted lo que piensa, demuéstrele que lo que usted dice funciona. Demuéstrele que lo que les habla es cierto. Demuéstrele que Cristo cambia vida. Demuéstrele que el evangelio es poderoso. Demuéstrele que este caminar que usted escogió verdaderamente funciona. Y cuando usted haga eso, usted no va a tener que presionar a sus hijos para hacer nada. Ellos van a estar convencidos, no por lo que usted dice, sino por los resultados en la casa. ¿Sabe una cosa que impacta a los jóvenes, a los hijos? Es que aquel hombre que antes era duro de corazón, que antes era prepotente, que antes era enojado, que antes llevaba una vida dura, comienza a congregarse y el Señor lo empieza a cambiar. Y ahora ese hombre diferente, que el niño que dice, no le prediqué el evangelio, pero le mostré a un Cristo que cambia, a un Cristo que transforma. Entonces muchas veces el problema está no en lo que decimos, sino que lo que decimos no lo vivimos. Y mire qué tremendo, porque el Señor le está diciendo al pueblo primeramente que esas palabras tenían que estar sobre su corazón. Diga conmigo, mi corazón. Pero luego también dice que entonces cuando estén sobre mi corazón, le hable a mis hijos, le repita a mis hijos esas palabras. Pero mire qué interesante. Dice la Biblia que esas palabras las tengo que repetir a mis hijos estando en la casa y andando por el camino. En pocas palabras quiere decir en todo lugar. ¿Y sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Que somos uno en un lugar y otro en otro lugar. Ay. Gracias, hermana. Eso. Sí. Y nuestros hijos nos están viendo. Y sabe cómo somos. Y cómo, a los hermanitos de la iglesia los enganchamos. Al pastor lo enganchamos. Pero a nuestros hijos no los enganchamos. Diga conmigo, yo soy cristiano, hijo de Dios, creyente, discípulo de Cristo, en todo lugar. Estando en la casa, le hablaré a mis hijos. Andando por el camino, le hablaré a mis hijos. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando en la casa estamos dándole el sermón a nuestros hijos? Pero cuando vamos por la calle se nos salen otras cosas. Y nuestros hijos dicen, papá, ¿y que no acabas de estar orando? Aquellos que te lo dicen, hay otros que no te lo dicen, pero se lo guardan. Y por eso cuando usted viene, hermano, muchas veces, oremos, hijo, allá voy. Porque han perdido credibilidad en un evangelio diferente al evangelio de Jesús.
Diga conmigo, tenemos que ser lo mismo en todo lugar, en el trabajo, en el negocio, en la casa, en el camino, en la iglesia, donde sea que estemos. Necesitamos dar testimonio, porque necesitamos decirle a nuestros hijos que nosotros hemos tomado una decisión consciente de seguir a Jesús. Amén. Dígale a su esposa o a su esposo ahí, ¿verdad? Dígale, tenemos que hacer cambios. Mire, otra cosa, dice que les hablarás al acostarse y al levantarse. Y eso significa en todo tiempo. O sea, que usted debe hablarle a sus hijos del Señor, no solamente en todo lugar, sino también en todo momento, en todo tiempo. ¿Sabe una cosa, hermano, que un día llegamos a comprender? Y es que usted va a ser exitoso el día que en su casa se hable solo del Señor. Ay, pastor, pero eso es muy aburrido. Es que no, hermano, es que es involuntario. Llega un momento que Jesucristo es el centro del hogar. Llega un momento en que el Señor lo controla todo, lo toma todo, lo inunda todo, y que todas las conversaciones desde el momento de levantarse hasta el acostarse tienen que ver con el Señor. Y es entonces donde usted ha tenido éxito en su hogar. Cuando sus hijos no lo evaden. Hablemos de otra cosa ahora. Cuando le dicen eso, usted dice, aquí hay un problema. Pero cuando en su casa el centro es Jesús, las conversaciones son Jesús, todo pasa por Jesús. Ahora, ¿quién comenzó eso? Usted. Usted es el que inicia todos los cambios que quiera ver en su hogar. Siempre he dicho que en el matrimonio, la gente cuando comienza a venir a enseñanzas matrimoniales viene con una idea equivocada. La esposa viene para que la enseñanza cambie al esposo. Y viene diciendo, este mi marido necesita cambios. Las mujeres se perdieron ahí una buena oportunidad para decir amén, ¿verdad? Y el hombre viene, va, pastor, aquí traigo, y todavía se me hace, pastor, aquí se la traigo hoy. Ahí me la cambia el nombre, ¿cómo que yo? Hermano, y lo más duro del caso es que en este intento, hermano, de restaurar el matrimonio, nos damos cuenta que ningún cambio va a comenzar en la vida de mi cónyuge a menos que yo inicie cambiando mi vida. Porque el cambio comienza por mí. ¿Está conmigo aquí? En pocas palabras, si estamos teniendo problemas con nuestros hijos, revisemos qué es lo que hicimos mal. Algo tuvimos que haber hecho incorrecto. En algún momento del camino, algo pasó y nuestros hijos perdieron el hilo y ya no nos siguieron por alguna razón. Yo creo que tenemos que volver. Amén. Luego dice también que la atemos como una señal en nuestra mano. Las manos representan nuestro obrar, nuestro hacer. Quiere decir que todo lo que hagamos y todo lo que emprendamos debe estar marcado por la palabra de Dios. ¿Qué será que nuestros hijos ven en nosotros? En lo que hacemos. Ven a Cristo reflejado en lo que hacemos. Qué pregunta más tremenda, ¿verdad? Menos mal que nuestros hijos no están aquí ahorita. Porque algunos dirían, ya ves papá, o ya ves mamá. Mire, es terrible. Algunos hijos de nosotros buscan más del Señor que nosotros mismos. Hay hijos que hay que darle gracias a Dios y decirle gracias, Señor, por los hijos que me has dado. Porque hay jóvenes que están sosteniendo hogares, buscando del Señor por sus padres. Tremendo eso, ¿no le parece? Nuestro hacer, todo lo que hacemos debe estar marcado por la palabra de Dios, para que hable de las obras que el Señor hace a través de nosotros. Luego de eso,
termina diciendo esto, la recomendación de Dios o el mandamiento de Dios al pueblo, dice que esas palabras iban a ser puestas sobre las columnas, o sea, los pilares de nuestra casa. Y yo me pongo a pensar, ¿cuáles son los pilares de nuestro hogar? ¿Cuáles serán los pilares, las columnas, lo que sostiene nuestro hogar? ¿Sabe lo que es eso? Son los principios y valores de la Escritura. ¿Sabe algo que usted y yo necesitamos transmitirle a la generación que nos va a suceder a nosotros? ¿Usted ya se puso a pensar que un día ellos tomarán el control de todo lo que hacemos? ¿Ya se puso a pensar en eso? Un día sus hijos habitarán la casa que usted habita hoy, la empresa que quizá usted dirige hoy, el ministerio que posiblemente usted tenga, un día se lo tendrá que entregar a sus hijos. Y muchas cosas de lo que usted es ahora, ellos lo van a suceder. Y la gran pregunta del millón es esta: ¿bajo qué principios y valores lo irán a hacer? ¿Cuáles fueron las columnas que sostuvieron nuestra casa mientras los educamos? Yo anoté algunas cosas acá que quiero que usted me siga, por favor, antes de que vayamos a donde quiero llegar. Porque usted va a decir, pastor, nos está regañando. No. No me conoce cuando me enojo. Quiero llegarte o quiero hacerte llegar a la bendición que habla la palabra. Todo lo que te estoy diciendo es para que llegues hacia la bendición de que tus hijos sean poderosos en la tierra y que riquezas y bienes hayan en tu casa. Amén. Pero entonces yo veía esto. ¿Cuáles son los pilares? ¿Cuáles son las columnas que deben sostener? ¿Cuáles son los principios que deberíamos nosotros practicar en el hogar y que nuestros hijos deberían de ver constantemente que dirijan nuestra vida? Número uno, diga conmigo, responsabilidad. No hay cosa más tremenda que nuestros hijos vean en nosotros que ser irresponsables. ¿Qué es la irresponsabilidad? Oiga, es la capacidad de responder por nuestros actos. La capacidad, oiga esto, de responder por lo que se nos ha confiado. ¿Somos responsables en casa? A ver, levánteme la mano, ¿cuántos creen que son responsables en la casa? Bien alto. Y yo veo al esposo levanta la mano y la esposa le hace como quien dice, ¿y desde cuándo, papá? ¿Y de dónde, pues? Y fíjense, hermano, que muchas veces nuestros hijos comienzan a hacer o a juzgar o comienzan a ver que en su casa la responsabilidad no es un principio que se aplique. Por ejemplo, cuando usted descuida la vida espiritual de sus hijos, es irresponsable con ellos. Porque a eso lo delegaron a usted. Amén. Número 2, segundo principio, amor. ¿Se olfatea amor en su casa? Recuerde que la Biblia dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Y estoy hablando de ese amor entre familia, que se origina en Dios, que se transmite a través de la relación con Dios y que inunda las acciones de nuestra familia. Nuestro hogar debe ser un hogar donde el amor debe ser un ingrediente principal. Todo lo que hacemos debe llevar amor. Ahora, mi pregunta es, ¿ven nuestros hijos amor en nuestro matrimonio? Y perdónenme que se lo diga de esta manera, porque es una gran verdad la que le voy a decir. Y yo sé que el amor va más allá de esto, pero ¿sabe que hay hijos que me han dicho a mí alguna vez, pastor, yo nunca he visto a mis papás tomarse la mano? Fíjese qué tremendo eso. O algunos me dicen, pastor, fíjese que yo nunca he visto a mi papá que le dé un beso a mi mamá.
Yo le digo, ¿verdad? Y yo le digo a ese muchacho, a ese niño, le digo, mira, hijo, tú no dudes, tu papá ama a tu mamá. Lo que pasa es que le cuesta, le digo yo, ¿verdad? Demostrarlo. Pero es que nuestros hijos necesitan ver y percibir que hay amor en el matrimonio, porque eso le da seguridad a nuestros hijos. Los hace entender que están seguros, que se pueden ir al colegio y cuando regresen van a encontrar a papá y a mamá ahí en casa. Pero cuando no hay demostraciones de amor, los hijos salen y no saben si cuando regresen van a estar divorciados. No pueden vivir seguros porque escuchan palabras hirientes entre sus padres. Usted sabe que la primera manifestación de que nuestro matrimonio está afectando a nuestros hijos son las notas. Cuando ellos empiezan a percibir problemas en sus padres, ¡rum!, para abajo, en las notas, la conducta. Y entonces comienzan a llamar, mire, y está pasando algo en ese hogar o qué. Y la mayor cantidad de veces es preocupación por el estado del matrimonio de sus padres. Porque han estado presenciando, escuchando pleitos, amenazas y todavía matrimonios hablando de divorcio y de separación. No se han quitado esa palabra todavía del léxico, que en Cristo ya no debe existir. Y cuando nuestros hijos oyen eso, se van con un temor en el corazón y una angustia en su corazón porque han escuchado una palabra que para ellos es peligrosa. Pero cuando ellos están criándose en un hogar donde hay amor, están seguros. Por eso, revise su matrimonio y vea cómo se comporta usted delante de sus hijos. Yo siempre le digo a los matrimonios, es casi imposible, ¿verdad? Casi imposible que no haya más de alguna vez un pequeño ahí, ¿verdad?, en el matrimonio, pero si eso sucede, no lo haga nunca delante de sus hijos. Nunca pelee delante de ellos. Jamás discuta delante de ellos. Eso es lo peor que usted puede hacer. Hacer partícipe a sus hijos. ¿Da que sí? ¿Da? ¿Vos qué decís? ¿Da? Y los pone parte usted del pleito. Nunca haga eso. Amén. Número 3, integridad. Que nuestros hijos vean que en nosotros hay integridad, que vean el carácter de Cristo en nosotros. Un día me hablaba una hermana, no está aquí, pero ahí le voy a pedir yo permiso después, tardío, por lo que voy a decir. Me escribe una vez una hermana hace poco y me dice, pastor, quiero preguntarle algo. Yo pensé que me iba a preguntar algo así, ¿verdad?, bien profundo, ¿verdad?, así como algo tremendo del Apocalipsis o algo por el estilo. Y me dice, mire, pastor, fíjese que yo le estaba orando al Señor por un teléfono celular. Y resulta, me dice, que fíjese que iba caminando anoche ahí por la iglesia, me dice, y cuando iba caminando me encontré botado un celular, y con unos documentos, me dijo, adentro ahí, me dijo, quizá era un estuchito así, ¿verdad?, con unos documentos, y los documentos eran de Estados Unidos. Usted sabe que eso es, ¿verdad?, tremendo. Y entonces me dice, lo único, me dice, que fíjese que ya sé de quién son. ¿Y cómo sabe de quién son? Le digo yo, porque ya me dijo, conozco, vi el documento, vi el nombre y habían pegado unos rótulos que habían extraviado una cuestión. Entonces me dice, pastor, ¿qué hago? Yo le había estado orando al Señor por el celular, me dijo. Y le digo yo, hermana, vaya a agarrar eso y vaya a devolverlo. O devuelvo solo los papeles, pastor. Vaya a devolver todo. Y le dije una cosa, fíjense, hermano, le dije una cosa tremenda, no sé de dónde me salió, pero le dije yo, la recompensa, le dije yo, la recompensa de ser íntegros es mayor que lo que vale ese celular, le dije yo. Ahora yo me pongo a pensar el impacto de eso en el hogar de esta hermana. Llegar a su casa y decirle, miren, hijo, fíjense que me encontré esto. Y de luego decirles, pero fíjense que sé de quién es y lo voy a devolver. Y cuando dice, mamá, pero mira que esto, no, hay que devolverlo. Esa es una enseñanza en el hogar que le estoy diciendo, yo quiero ser íntegro.
Al final, después, al siguiente día, me dijo: pastor, fíjese que devolví el celular y mire, me dijo, me llevé un tremendo mensaje porque el dueño de los papeles es un cristiano, estaba orando por los papeles. Vaya, ve, le dije. Y me dieron una recompensa en dinero, me dijo. Ya ve, le dije yo. Pero la recompensa más importante es que la integridad no se debe perder jamás. Porque la integridad habla de quién somos. Y eso es un mensaje para nuestros hijos. Es que nosotros le estamos diciendo: ¿sabes qué? Lo que predico lo vivo. Lo que enseño lo vivo. Lo que aprendo de la escritura lo pongo en la práctica. Le estoy diciendo a mis hijos: este es el tipo de vida que yo quiero que tú lleves el día de mañana. Y es un mensaje tremendo. Así que diga conmigo: integridad en mi casa. El primero en ser íntegro es usted. Quiero seguir con algo otro, no sé cómo, ahí me avisan con el tiempo, porque yo sé que puedo seguir toda la noche, pero usted se tiene que ir. Oiga esto: generosidad. ¿Qué impacto más tremendo tiene la generosidad? Yo le he contado a usted más de alguna vez, hermano, el impacto que tenía la generosidad de mi padre. Yo se lo he contado a muchas personas. Mi padre fue un hombre que recibió a Jesús en los últimos días de su vida. Lamentablemente, Él llegó a Cristo en los últimos días de su vida, aceptó al Señor. Aun cuando Dios se lo llevó por la enfermedad de la que padeció al final. Pero a pesar de eso, yo siempre vi en él una generosidad hacia los demás. Y muchas personas fueron tocadas por esa generosidad, y fue algo que yo aprendí desde niño. Y yo creo que cuando nosotros vemos en el hogar reflejada esa generosidad que proviene, oiga hermano, proviene en nuestro caso del haber entendido la palabra del Señor, porque la Biblia nos enseña a ser generosos. La Biblia no nos enseña, hermano, a ser egoístas. La Biblia nos enseña a compartir, a bendecir. La Biblia nos enseña a que somos prosperados para ser de bendición para otros. Oramos nosotros, cuando oramos le decimos: Señor, prospéranos para ser de bendición para los demás. Oramos para decirle: Señor, queremos ser de bendición para el necesitado. Oramos porque creemos nosotros que compartir de lo que Dios nos da es una bendición enorme. Y cuando nuestros hijos ven en nosotros la generosidad, ellos van a aprender a ser generosos. Que no te vean tus hijos con actitudes incorrectas. Cuando Dios te ponga en el corazón bendecir a alguien, hazlo. Y hazlo de todo corazón. Cuando tengas que dar, da y haz partícipe a tus hijos de ese modelo de dar. Enséñale a tus hijos a compartir aún de lo que ellos tienen, y vas a ver una generación distinta. Amén. Humildad. Que nuestros hijos vean humildad en casa. No hay nada más difícil que lidiar con alguien que no es humilde. ¿Cuántos quieren una generación que triunfe? Yo quiero que mi generación triunfe, hermano. Yo estoy seguro de una cosa: que nuestra descendencia no va a fracasar. Nuestra descendencia va a ser triunfadora. Tómale la mano a tu esposa, a tu esposo, y dile: nuestra descendencia va a ser triunfadora sobre esta tierra. Yo lo creo. Yo no voy a ver a mis hijos frustrados ni fracasados. Yo sé, porque he creído en un Dios poderoso, que voy a ver a mis hijos triunfar sobre esta tierra. Así lo creo y así lo hablo, porque hablo de lo que he creído. Entonces, oiga esto: para eso yo quiero que mis hijos vean humildad en mi casa. Nunca abrirle puertas al orgullo, a la altivez, a la arrogancia, sino que mis hijos vean en nosotros la humildad. Humildad es saber quién soy. Humildad es el poder aceptar el hecho de quién soy, no más ni menos, no tener un mayor concepto de mí mismo, pero tampoco uno menor. Es saber vivir con lo que soy. Humildad no es no tener dinero. Humildad no tiene nada que ver con eso. Eso tiene, el no tener dinero o el tener dinero tiene que ver con otras cosas, pero la humildad es
saber quién soy. Y en Cristo sé quién soy, soy un hijo de Dios. Y el tener dinero no me cambia, y el no tenerlo tampoco me cambia. Por eso tus hijos nunca tienen que ver a alguien que cuando tiene dinero se hace arrogante, porque eso es lo que van a aprender. Amén. Voy terminando. Respeto. Qué duro es ministrar el corazón de jóvenes que vienen casi destruidos llorando porque sus padres se faltan al respeto. Usted no sabe el impacto que tiene sobre sus hijos el oír que usted, como su padre, le rompe el corazón a su esposa, que es la madre de sus hijos, con una palabra que le falta respeto. Durísimo. Y luego usted va a querer que sus hijos respeten, y usted es el primero que rompe el respeto o que falta el respeto. Siempre he dicho una cosa: el respeto en el matrimonio hay que cuidarlo, porque una vez empieza a faltar, cuesta recuperarlo. Por eso usted tiene que saber cuáles son los límites que usted nunca debe sobrepasar. Por ejemplo, entre nosotros como matrimonios, cuidado con las palabras que nos decimos. Cuidadito con las palabras que nos decimos. No nos faltemos al respeto. Somos una sola carne. Que vos sos un... Cállense, no diga nada. Porque ¿sabe qué? Después no va a poder borrar lo que dijo. Queda guardado, hermano. Aunque perdone, pero queda guardado. Por eso usted tiene que saber una cosa. Si usted se falta el respeto con su pareja una vez, lo va a volver a hacer, y lo va a volver a hacer, y lo va a volver a hacer. Y cada día va a ir más allá. Usted tiene que entender algo: el respeto en el matrimonio nunca se debe perder. Por eso dice la Biblia: maridos, amad a vuestras mujeres, y a las mujeres dice: mujeres, respetad a vuestros maridos. Yo quiero que usted entienda esto. No podemos pedirle a nuestros hijos que respeten a los compañeros de colegio cuando usted no respeta a su esposa. Usted no puede decirle a sus hijos que respeten a alguien cuando usted como esposa no respeta a su esposo. Porque ellos han aprendido, ellos aprenden. Sabe que en nuestra vida hay cosas que nosotros aprendemos del entorno. La forma de solucionar problemas generalmente fue aprendida en el entorno. Nuestros hijos vieron la manera de resolver los problemas. Es decir, si usted es alguien que sus hijos vieron que los problemas los resolvía, pues sus hijos salieron pleitistas. Por eso es que lo mandan a llamar del colegio y le dicen: mire, este niño solo dando patadas pasa. Yo le preguntaría dos cosas al niño. Le diría: hijo, ¿y usted dónde ha visto eso? Con el riesgo que me diga: en mi casa, pastor. O le diría: mire, hijo, ¿y usted qué programas está viendo? Porque a lo mejor está viendo solo programas de ese tipo de cosas de pelea. Pero la forma en que usted resuelve problemas es la forma en que sus hijos van a aprender a resolverlos. Si usted es conflictivo, sus hijos van a ser conflictivos. Si usted es alguien que sabe usar, o es político, es alguien que sabe manejar las cosas, así van a ser sus hijos. No porque ellos quieran, eso aprendieron. Porque si usted vino el niño y le dijo: fíjate, mamá, fíjate que un compañerito ahí en el colegio me pegó. ¿Quién fue ese? ¿Cómo está? Espera, mañana. Y llega usted al colegio al día siguiente: ¿y quién fue el que le pegó al niño? Aquí vengo a resolver. Ay, hermano, su hijo así va a resolver los problemas el día de mañana. Entonces, él tiene que ver en usted a alguien que sabe respetar. Respete, no solo a su pareja, respete a sus vecinos. Respete las autoridades. Yo no entiendo cómo es que ahora, fíjense que
¿Algún maestro que tengamos por aquí? Levánteme la mano, un maestro bien alto, por favor, las manos. Qué bueno aquí. Mire, usted se va a dar cuenta de una cosa, los maestros. No es cierto que hoy en día, lo que más inducen a la falta de respeto a la autoridad son los mismos padres. Les ponen una nota en el cuaderno y le dicen al padre de familia que a través de esta nota le informa que su hijo está castigado, suspendido, y ella, quiero saber por qué ha suspendido a mi niño. Y el niño ahí a la par, ¿verdad? Escuchando. Cuando usted le falta el respeto a sus autoridades, le está enseñando a sus hijos a faltarle el respeto a las autoridades de él. Y las autoridades de él primeramente son ustedes. Y la razón por la que muchas veces le faltan el respeto a usted es porque usted les enseñó. Usted va en el carro, lo para el policía y usted inmediatamente, hermano, delante de su hijo comienza a hablar mal del policía que lo paró. Y ese policía es una autoridad y usted le está enseñando a su hijo a ir en contra de la autoridad. Y esa no es la actitud de un triunfador ni de un victorioso. Dice una traducción, la descendencia de los honrados, dice. Mire qué lindo eso, hermano. Ahora, ¿cuántos quieren que sus hijos triunfen? Pues enséñenle estas cosas a sus hijos a través de su vida, no con palabras. Vívalo y verán a sus hijos vivirlo también. Amén. Oiga esto, servicio. ¿Qué cosa más tremenda? Hay quienes tenemos un concepto del servicio tan equivocado. Dice la palabra del Señor, el que quiera ser grande entre vosotros, dice, que sirva a los demás. Entonces, en el mundo se enseña algo tremendo. En el mundo se nos enseña que servir es ser inferior. Pero en el reino de los cielos se nos enseña que el servicio es grandeza. Y cuando tú le enseñas a tus hijos la bendición que hay en ser serviciales. Miren, los padres de familia, antes se veía mucho eso, ya casi no. Viene la esposa con la grande bolsa, man. Ya ni cargarla puede. Y el hombre está en el sillón, ahí ponela, amor, ahí ponela. Y cuando las pongan me pasa agua, por favor, vea. Y el hijo está sentado a la par. Y lo que está aprendiendo entonces es a ser servido. Porque la mayoría, hoy en estos tiempos, la mayoría de padres con hijos menores de 10 años le están enseñando a sus hijos a ser el centro de atención y a ser servidos y no a servir. En nuestra comunidad, en nuestra colonia, seamos serviciales, somos hijos de Dios. El servicio nos engrandece. El ayudarle a los demás, eso nos hace a nosotros demostrar un carácter. Dice la Biblia, mas el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y se puso el delantal, hermano, del servicio y le empezó a servir a los discípulos. Que nuestros hijos vean la calidad o la bendición que hay en servir. Si se le cae algo a alguien, ¿se acuerda usted lo que pasaba antes? Como 3 gente, los que están alrededor, ahí, peleaban por hoy no, se le cayó ahí, mírame. La frase tan famosa y el ejemplo tan famoso que se pone hoy, ¿verdad? Cuando antes, ¿se acuerda usted? Se subía a los buses una mujer embarazada, un anciano, siéntese por favor, y todo el mundo le cedía el asiento. Hoy está aquella frase, aquella pasadita que dice, y no hay caballeros en el bus. No, como no, caballeros sí, asientos en lo que no hay. Porque ya no queremos transmitir lo que es el servicio. Qué lindo cuando nosotros como familia o cuando como padres le enseñamos a nuestros hijos la bendición que hay en ser serviciales a los demás, atentos a las necesidades de otros. Amén.
En pocas palabras, lo que la Biblia nos está diciendo es que vivamos lo que predicamos, vivamos lo que decimos, pongamos sobre nuestro corazón primeramente. Yo le quiero decir algo, hermano, lo que usted vive es lo único que usted puede transmitir. Por eso la Biblia nos enseña a través de aquel hombre llamado Pedro, que a la hora de ministrar, la palabra ministrar quiere decir servir. A la hora de ministrar la vida de un paralítico, de un cojo, le dijo: lo que tengo te doy. Usted no puede dar lo que no tiene, no puede ministrar lo que nunca ha tenido, hermano. ¿Cómo pues? Las palabras que usted hable sin vivirlas nunca tendrán impacto sobre los demás. Mira, hijo, sentate, vamos a hablar. Vamos a hablar. Yo te quiero aconsejar. Antes de aconsejar, mire si vive lo que va a hablar. Porque si no, la respuesta del muchacho va a ser papá. Y si tú con tanta solvencia me dices eso, ¿por qué no lo haces? Mire qué tremendo esto. Quiero ir avanzando porque yo creo que ya van. Si no, me van a bajar de aquí, hermano. Dice, otra versión dice: recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa. Mire qué tremendo eso. Otra lo dice de otra manera: aprende de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar. Mire, oiga esta: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. En pocas palabras, amados hermanos y hermanas, como matrimonios, comencemos a vivir la palabra del Señor de corazón. Y entonces se va a cumplir lo que dice Salmo 112. Regresemos, por favor. Salmos 112 y versos número 1 y 2. Mire qué tremendo. Quiero que veamos el resultado de esto. Dice, verso 2: su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Mire qué tremendo, hermano. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Ahora diga conmigo: yo quiero esa bendición para mi casa. El resultado de vivir lo que hablamos, el resultado de vivir la palabra, el resultado de vivir este evangelio glorioso es que nuestra descendencia será poderosa en la tierra. Yo quiero que usted lo agarre en otra visión, otra traducción. Dice, oiga, dice esto: los hijos de la gente honrada dominarán el país y serán siempre bendecidos. Mire qué lindo lo dice esta traducción. Dice, tendrán en su casa muchas riquezas y siempre triunfarán en todo. ¿Cuántos quieren esa bendición para su hogar? Definitivamente yo la quiero, yo no sé si usted. Mire esta otra traducción: sus descendientes serán poderosos, los que viven con honestidad serán bendecidos, su casa estará llena de riquezas y bienestar, la causa justa que apoya seguirá en pie. Otra: sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. Definitivamente yo quiero ver eso en mi generación. Y estoy decidido a heredarle a mis hijos esta bendición. Yo quiero dejarle a ellos no solo un estudio, porque he visto gente con títulos
que no es exitosa. Yo no quiero dejarles solo una casa donde puedan vivir, porque he visto gente con dinero que tampoco es exitosa. Pero hay algo que les quiero dejar, un ejemplo a seguir. Quiero que mis hijos un día puedan decir ¿qué palabra puedo usar aquí? Imitan, siguen los pasos de un matrimonio que les modeló a Jesucristo. Jesús no se predica, Jesús se modela. ¿Alguien está aquí? Jesús no se predica, Jesús se modela. Porque el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y a toda la gente, hablando de los fariseos: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Nosotros no queremos ser de esos. ¿Cuántos quieren comenzar a ver cambios en casa? ¿Cuántos quieren comenzar a formar en sus hijos un corazón diferente? No importa lo que hasta aquí hemos hecho, siempre he creído que nunca es tarde para empezar. Alguno me puede decir: pastor, mis hijos ya crecieron, ya están grandes, ya se fueron, pero tienen nietos. Y la Biblia dice que le debemos hablar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Alguno me puede decir: pastor, pero yo ni hijos tengo. Pero vas a tener. Algún día van a venir. Y tu trabajo con tus hijos es modelarles a Jesús. Yo quiero que nos pongamos de pie en esta hora.